Las luces parpadearon. Un zumbido bajo y mecánico vibró a través del suelo, enviando un escalofrío incómodo por la columna de Dario. Exhaló lentamente y observó cómo su aliento se empañaba en el aire frío y artificial de la estación orbital abandonada. Algo no estaba bien. Los registros oficiales afirmaban que la humanidad había sido descubierta por accidente. Un simple error administrativo. Pero Dario había visto demasiados encubrimientos como para creer en coincidencias. Cuanto más profundizaba, menos cuadraba la historia. Luego llegó la primera desaparición, la de un exdiplomático que se esfumó sin dejar rastro. Sus archivos fueron borrados, su identidad eliminada de todos los sistemas que Lucía pudo piratear. Fue entonces cuando empezaron a llegar los mensajes. Transmisiones crípticas y fragmentadas interceptadas desde retransmisiones del espacio profundo. Nunca debiste saberlo. Dario apretó con más fuerza su pistola. Si alguien quería enterrar la verdad, había elegido al tipo equivocado para detenerlo. Porque si había algo en lo que él era realmente bueno, era en desenterrar secretos que otros preferían muertos y enterrados. Y esta vez, la verdad podría reescribir la historia misma. Atención. Los sensores de la nave captaron su presencia. Deja un hola para registrar tu llegada a la flota. Música. El olor metálico del aire reciclado llenó los pulmones de Dario cuando bajó de su nave hacia el puesto Epsilon. Un relevo orbital abandonado a la deriva en el vacío. Olvidado por el tiempo. Sus botas resonaron contra el frío suelo de acero mientras observaba las luces parpadeantes y las terminales cubiertas de polvo. No había señales de vida, pero algo se sentía profundamente mal. La voz de Lucía chisporroteó en su auricular. Cuchillo. Acabo de realizar un escaneo profundo. Esta estación fue eliminada de todas las bases de datos oficiales. Ni siquiera debería existir. Dario exhaló y desenfundó su arma. Es exactamente por eso por lo que estamos aquí. Hacía una semana que lo habían contratado para investigar una anomalía. Una inconsistencia en los registros oficiales sobre el primer contacto de la humanidad con la burocracia intergaláctica. La versión siempre había sido que los humanos fueron descubiertos por casualidad. Un descuido burocrático que resultó en su repentina integración en la sociedad galáctica. Pero algo no encajaba. Entonces, un ex embajador, Kylen Borg, desapareció. No solo eso, sino que fue borrado. Cada mención a él fue eliminada como si nunca hubiera existido. Lucía interceptó un fragmento de su última transmisión conocida. Una sola y escalofriante frase. Nunca estuvimos perdidos. Estábamos escondidos. Dario había visto suficientes encubrimientos a lo largo de su vida como para reconocer un intento desesperado de enterrar la verdad. Pero ¿quién estaba detrás de todo aquello? Y lo más importante, ¿por qué? Se movió con cautela examinando el pasillo. La estación estaba abandonada, pero alguien había estado allí recientemente. Había cuadernos de datos dispersos, una silla volcada, una comida a medio comer todavía sobre una consola oxidada. La voz de Lucía volvió a sonar. No estás solo. Acabo de detectar débiles señales de calor cerca de los sistemas centrales. Dario ajustó el agarre de su arma. Es hora de saludar. Un repentino chirrido de metal lo dejó paralizado. Una sombra se movió hacia adelante, demasiado rápida para ser un problema de iluminación. Algo, o alguien, lo estaba observando. Y entonces,
justo antes de que pudiera reaccionar. La terminal a su lado cobró vida por sí sola. La pantalla mostraba un mensaje único, tecleado letra por letra en tiempo real. Nunca debiste saberlo. Las luces se cortaron por completo. Una puerta se cerró de golpe detrás de él, y entonces las alarmas empezaron a sonar. Dario no dudó. Se movió. Años de experiencia le decían que cuando se apagan las luces y las alarmas, empiezan a sonar. La vacilación te mata. Se apretó contra la fría pared de metal con la pistola en la mano y la respiración constante, a pesar de la creciente tensión en sus entrañas. La voz de Lucía irrumpió en el comunicador. ¿Qué diablos acaba de pasar? Cuchillo. Habla conmigo. La estación me ha encerrado, murmuró Dario, sus ojos acostumbrándose a la oscuridad. La iluminación de emergencia se encendió. Un brillo rojo apagado que lo bañaba todo en un tono misterioso y empapado de sangre. Las sombras se extendían de forma antinatural a lo largo de las paredes, retorciéndose con cada parpadeo de las luces apagadas. La consola donde había aparecido el mensaje estaba muerta. Ahora su pantalla se agrietaba debido a interferencias estáticas. Lo que fuera que hubiera enviado esa advertencia ya no estaba. Pero alguien o algo lo había estado observando. Lucía maldijo al otro lado de la línea. He perdido el acceso remoto. Alguien está bloqueando activamente mi señal. Cuchillo, creo que tienes compañía. Él asintió para sí mismo. Me he dado cuenta de esa parte. Un suave ruido metálico resonó por el pasillo, seguido por otro. Pasos lentos, deliberados. El agarre de Dario sobre su pistola se apretó. El aire estaba cargado de tensión, pero él no se movió. Dejó que el silencio respirara, escuchando, midiendo. Quienquiera que estuviera allí no tenía prisa. Quería que él supiera que se acercaba. Luego una voz distorsionada, fría, artificial, dijo: Detective, no deberías haber venido aquí. Dario exhaló por la nariz. Sí, ya me he dado cuenta. Un destello de movimiento en el borde de su visión. Una silueta oscura se movió cerca del otro extremo del pasillo. Alta, humanoide, pero incorrecta. Sus miembros se movían con una extraña rigidez, como una marioneta sobre hilos enredados. Entonces, el ojo, frío, sin parpadear, un círculo de luz blanca, se fijó directamente en él. Dario disparó. El disparo atravesó el silencio y el destello del cañón iluminó brevemente el pasillo con una violenta luz naranja. La bala impactó en el centro de masa, pero la cosa ni siquiera se inmutó. En cambio, tembló como una máquina averiada que lucha por funcionar. Entonces se movió rápido. Dario apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la figura se abalanzara, acortando la distancia entre ellos en menos de un segundo. Sus instintos gritaron. Rodó hacia un lado, justo cuando un brazo de metal se estrelló contra el lugar donde había estado parado, abollando la pared con el impacto. Lucía ladró. ¡Esquiva otro ataque! ¿Con qué diablos estoy lidiando? No lo sé, respondió ella misma. Pero sea lo que sea, no es humano. Y Cuchillo. La cabeza de la criatura se giró hacia el techo como si escuchara algo que tú no puedes oír. Luego, con una sacudida antinatural, se detuvo. Lucía, habla conmigo, sisió Dario, manteniendo su arma firmemente apuntada.
Su voz era tensa. Acabo de encontrar algo. No te va a gustar. La criatura volvió a temblar. Entonces, sin previo aviso, se dio la vuelta y corrió por el pasillo, desapareciendo en las sombras. Darion no bajó su arma. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. La voz de Lucía llegó de nuevo. «Dario, esa estación fue cerrada por una razón, y creo que acabo de descubrir por qué. El puesto Epsilon nunca fue abandonado. Fue puesto en cuarentena». Dario apretó la mandíbula con los ojos fijos en el lugar donde la cosa había desaparecido. El pasillo estaba ahora en silencio, pero la tensión en el aire permanecía. Una presencia persistente, como algo esperando más allá de su vista. ¿En cuarentena?, repitió. Lucía. ¿Qué diablos significa eso? Los dedos de Lucía repiquetearon contra su teclado al otro lado del comunicador. Estoy obteniendo todos los datos que puedo, pero están fragmentados. Pase lo que pase aquí, borraron la mayoría de los registros. Lo único que queda es un único archivo redactado etiquetado con 2 palabras. Proyecto Revenante. Dario entrecerró los ojos. Eso no suena nada bien. No lo es, murmuró Lucía. Hay referencias a experimentos restringidos de IA. Aumento biomecánico y manipulación neuronal no autorizada. Pero no hay contexto, ni detalles. Solo una larga lista de personal desaparecido. Dario exhaló lentamente. Había trabajado el tiempo suficiente en la parte más sucia de la política intergaláctica para reconocer un proyecto negro que salió mal cuando lo veía. El puesto Epsilon no solo fue abandonado, fue borrado. Y ahora algo dentro de él todavía estaba activo. Escucha. Cuchillo, dijo Lucía bajando la voz. No me gusta esto. Tienes que salir de allí. Dario soltó una risa seca. Ojalá pudiera. Pero la estación me ha encerrado. ¿Recuerdas? Una ráfaga de estática interrumpió la respuesta de Lucía, haciendo que Dario hiciera una mueca de dolor. La interferencia estaba empeorando. Alguien, o algo, estaba bloqueando su conexión. Luego un nuevo sonido, un susurro sibilante, se filtró a través de las comunicaciones. No era estática, era otra cosa. Dario se quedó helado. La voz era distante, estratificada, como si una docena de susurros hablaran a la vez. No deberías estar aquí. Entonces, silencio. La voz de Lucía volvió, aguda por el pánico. Dario, ¿qué fue eso? Te perdí por un segundo. Dario exhaló por la nariz y apretó con más fuerza su arma. Creo que todavía hay alguien en casa. Se giró y escudriñó el pasillo. No había señales de movimiento, ni más sombras acechando en el resplandor rojo de las luces de emergencia. Pero la sensación en sus entrañas solo empeoraba. Algo lo estaba mirando, algo que no quería que se fuera. Avanzó con cautela, comprobando las esquinas a medida que avanzaba. Cuanto más profundizaba, más se sentía la estación como algo incorrecto. Las paredes tenían hendiduras, largas y dentadas, talladas en el metal. Algunas parecían marcas de garras, otras parecían deliberadas, como si alguien hubiera estado intentando escribir algo. Dario pasó un dedo enguantado sobre una de las marcas. Los bordes eran profundos, desiguales, como si hubieran sido hechos a mano. Las palabras eran apenas legibles, medio borradas por el tiempo y la corrosión.
Te veo. El estómago de Dario se revolvió. Estaba a punto de llamar a Lucía de nuevo cuando un ruido metálico resonó por el pasillo. Esta vez no muy lejos. Cerca. Demasiado cerca. Luego otro y otro. El sonido lento y constante de algo que se acercaba. Dario exhaló, girando los hombros mientras apuntaba con su pistola a la oscuridad que tenía delante. «Está bien», murmuró. «Veamos qué eres». Entonces, las luces se apagaron de nuevo y los susurros regresaron. Esta vez el susurro no provenía de sus comunicaciones. Estaba en el pasillo. Dario contuvo la respiración y sus ojos se adaptaron a la oscuridad total. Las luces de emergencia no solo habían parpadeado, murieron completamente. Sin brillo rojo, sin pantallas parpadeantes, solo el vacío negro de una estación abandonada y las voces silenciosas y en capas arrastrándose por el aire. El sonido le puso la piel de gallina. No era un idioma que reconociera. Estaba fragmentado, cambiando como una transmisión distorsionada que apenas llegaba. Entonces, movimiento. Una forma emergió de las sombras, apenas visible. Su contorno cambiaba de forma poco natural a medida que se movía. Demasiado rápido, demasiado suave. Dario disparó por instinto. El destello del cañón iluminó el pasillo por un instante, revelando un atisbo de extremidades metálicas, cables retorcidos recorriendo su columna vertebral y una cabeza que ya no era del todo humana. La cosa se sacudió violentamente cuando la bala golpeó, pero no cayó. En cambio, tembló. Entonces, inclinó su cabeza hacia él en un movimiento rápido y antinatural. Entonces habló, o al menos lo intentó. El susurro se convirtió en palabras, pero equivocadas, inconexas, huecas. Te veo, Dario, cuchillo. No deberías estar aquí. El agarre de Dario se apretó alrededor de su arma. Sabía su nombre. La voz de Lucía crujió a través de la estática de su auricular. «Dario, sea lo que sea que estés escuchando, lárgate de allí ahora mismo». «Trabajando en ello», murmuró él. La cosa se movió. Dario se apartó. Rodó y se aproximó con la pistola en alto. Pero el objeto ya se encontraba sobre él. Se estrelló contra él con una fuerza inhumana, enviándolo a estrellarse contra el mamparo. Su visión se volvió borrosa y el dolor le atravesó las costillas. La cosa presionó hacia adelante, sus dedos esqueléticos envolviendo su garganta. Dario metió el arma debajo de la mandíbula de la criatura y apretó el gatillo. La explosión rasgó a través del metal y la carne sintética, enviando a la criatura tambaleándose hacia atrás con un grito distorsionado. Su cuerpo convulsionó y brotaron chispas de donde solía estar su garganta. Dario no dudó. Se empujó de la pared y echó a correr. La voz de Lucía sonaba frenética en su oído. «Lo encontré. Encontré el proyecto revenante. Un poco ocupado». «Lucía», gruñó él, corriendo por el pasillo. Podía escuchar miembros metálicos raspando el suelo detrás de él. La cosa recuperándose demasiado rápido. «Lo sé», respondió ella. «Y te lo digo. No estás peleando con una persona. Estás luchando contra un recuerdo». El estómago de Dario se hundió. «¿Qué significa eso?» La voz de Lucía era aguda. «Esa cosa no está viva. Es una construcción. Un remanente neuronal de alguien que murió aquí.
Su mente fue digitalizada y cocida en un marco autónomo. Pero algo salió mal. Dario maldijo en voz baja. Un fantasma en la máquina. Había visto IAs rebeldes antes. Pero esto era algo peor. Una ráfaga de chispas surgió del pasillo detrás de él cuando la cosa lo perseguía. Su voz dañada, fallida, repitiendo su nombre. La mente de Dario se aceleró. No puedes matar algo que ya está muerto. Pero tal vez, solo tal vez, podrías cerrarlo. Se deslizó dentro de una escotilla de mantenimiento. La cerró de golpe detrás de él y la aseguró justo cuando la criatura se estrelló contra el metal con suficiente fuerza como para abollarlo hacia adentro. Lucía respiró con el corazón acelerado. Dime cómo apagar esta cosa. Hay una computadora central en lo profundo de la estación, dijo ella sin dudar. Si puedes llegar a ella, quizás puedas borrar lo que quede de ellas. Dario exhaló, mirando fijamente la puerta abollada. La cosa no paraba. Entonces, sería mejor que se moviera rápido. Dario se movió rápido. No le quedaba otra opción. La escotilla detrás de él se abollaba hacia adentro. La cosa volvió a golpearse contra el metal. Su voz distorsionada fallando como un archivo corrupto. Dario, cuchillo, no deberías estar aquí. El metal gimió. Un golpe más y cedería. Dario no esperó a descubrirlo. Corrió por el túnel de mantenimiento estrecho, sus botas resonando contra el suelo. Necesitaba llegar a esa computadora central. Lucía tenía razón. Si eso era solo un resto digital de algo que alguna vez fue humano, entonces un reinicio completo podría ser su única oportunidad. La voz de Lucía chisporroteó en su auricular. Cuchillo. Escucha. Finalmente descifré un archivo parcial del proyecto Revenante. Dime algo útil. No creo que esto fuera un experimento de IA, dijo ella. Y su voz tenía un matiz extraño. Creo que fue algo peor. Dario disminuyó la velocidad, presionando su espalda contra la pared. El corredor que tenía más adelante se dividía en dos caminos. Uno que conducía más profundamente en la estación. El otro forrado con criocápsulas viejas y oxidadas. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente sobre las carcasas de cristal. La mayoría estaban vacías. A la mayoría. Define peor. Lucía vaciló. El informe dice que no estaban intentando crear IA. Estaban intentando cargar la conciencia humana en las máquinas. A Dario se le heló la sangre. Eso no solo era ilegal según la ley intergaláctica. Era una locura absoluta. No era de extrañar que la estación hubiera desaparecido. El proceso fracasó, continuó Lucía. Todos los sujetos sufrieron una degradación neurológica extrema. Los resultados fueron impredecibles. Dario exhaló lentamente. Impredecible era una manera muy suave de describir abominaciones cibernéticas deambulando por una estación fantasma. La estática en su auricular se hizo más fuerte. Lucía susurró. Cuchillo, no estás solo. Dario lo sintió primero. El aire a su alrededor cambió. Se volvió frío, como si algo estuviera distorsionando el espacio mismo. Entonces lo escuchó. Un clic bajo y mecánico, rítmico, resonando desde lo más profundo de las criocápsulas. Se volvió. Un reflejo en el cristal. Una silueta detrás de él. Alta.
esquelética. Sus extremidades alargadas se retorcían en ángulos antinaturales. Sus ojos, dos luces pálidas y vacías, fijadas en él. Dario no esperó. Rodó hacia un lado precisamente cuando el vidrio explotó, fragmentos cortando el aire. La cosa aterrizó donde él había estado un segundo antes. Él disparó. 3 tiros. Masa central. La criatura se sacudió. Convulsionó, pero no cayó. La voz de Lucía gritó a través de las comunicaciones. ¡Corre! ¡Cuchillo! La computadora central está 2 niveles debajo de ti. Dario no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Él corrió. Detrás de él, la cosa torció su cuello. Los huesos, o lo que fuera que pasara por ellos, volviendo a su lugar con un crujido antinatural. Entonces lo persiguió. Las botas de Dario golpeaban contra el suelo enrejado mientras corría por el pasillo poco iluminado. Su pulso latía como tambores de guerra en sus oídos. Detrás de él, la criatura se movía rápido, demasiado rápido. El clic metálico de sus extremidades contra las paredes resonaba a través del túnel. Cada sonido era un susurro de algo antinatural, algo que no debería existir. La voz de Lucía crujió en su oído. Tienes que perderlo, cuchillo. Si no llegas a la computadora central de una sola pieza, todo esto fue en vano. No me digas, gruñó Dario, esquivando un giro brusco. Una puerta delante de él se cerró de golpe. Activó el panel de anulación al pasar, rezando para que el sistema siguiera funcionando. Los mecanismos oxidados de la estación se quejaron en protesta, pero la pesada puerta blindada se cerró con un chirrido justo cuando la criatura se abalanzó. Un ruido sordo, un repugnante impacto. Abolló la puerta hacia adentro. Dario no esperó a ver si aguantaría. Las luces de emergencia parpadearon, guiándolo hacia adelante, más profundamente en la estación. Y entonces lo vio. La cámara del sistema principal. La sala era enorme, circular, con altísimos servidores alineados en las paredes como un santuario de tecnología muerta. En el centro, el terminal central pulsaba débilmente, aún operativo a pesar de décadas de abandono, pero Dario no estaba solo. Una figura estaba de pie frente al terminal, de espaldas a él. Un hombre alto, su columna vertebral entrelazada con gruesos cables cibernéticos, todos ellos serpenteando desde su cuerpo hacia la propia computadora central. Dario redujo la velocidad con la pistola en alto. «Date la vuelta». Lentamente. El hombre obedeció, o algo así. Sus movimientos eran rígidos, antinaturales, como una marioneta que se adapta a nuevos hilos. Cuando su rostro quedó a la vista, Dario sintió que algo frío se instalaba en sus entrañas. La piel del hombre estaba pálida, demasiado estirada. Sus ojos estaban apagados, vidriosos. Ni muerto, ni vivo. Y luego sonrió. «Detective Cuchillo». Su voz no era normal. Estaba en capas, fallando, como si varias voces hablaran a la vez. «Te estaba esperando». Dario no bajó su arma. «¿Quién diablos eres?» El hombre ladeó la cabeza con un espasmo inhumano. «Yo soy lo que queda». La voz de Lucía llegó, aguda, a través de las comunicaciones. «Dario, ese no es un sobreviviente». Dario apretó la mandíbula.
¿Qué es entonces? Una pausa. Entonces, la voz de Lucía se redujo a un susurro. Él es el primer experimento. Él es el prototipo. El dedo de Dario en el gatillo se tensó. Eso no estaba nada bien. La sonrisa del hombre se hizo más amplia. Sus cables cibernéticos se tensaron alrededor de la computadora central. Has venido hasta aquí, detective, para que te muestre la verdad. Entonces, las alarmas sonaron. La puerta blindada detrás de Dario se abolló hacia afuera con un estruendo, como si algo enorme se hubiera estrellado contra ella. La criatura lo había encontrado, y no estaba sola. La puerta blindada gimió, cediendo. La estructura de metal se deformaba hacia adentro, como si algo enorme golpeara contra ella desde el otro lado. No solo una cosa, sino múltiples. Dario no necesitaba que Lucía le explicara lo que eso significaba. Lo que había luchado no era el único. El hombre, o lo que fuera ahora, seguía de pie junto a la computadora central, mirando a Dario con esa sonrisa inquietante, casi divertida. Los cables que salían de su espalda pulsaban en ráfagas erráticas, parpadeando en sincronía con las tenues luces de emergencia. Detective Cuchillo, ha llegado hasta aquí. Merece respuestas. Dario mantuvo su pistola apuntando a la frente del hombre. No le interesaban los discursos. Entonces empieza a hablar. Otro ruido sordo y repugnante retumbó en la puerta blindada detrás de él. El acero se deformó hacia afuera como si fuera papel de aluminio. No tenía mucho tiempo. El hombre soltó una risa entre dientes. Un sonido distorsionado y en capas como una señal de radio que rebota entre frecuencias. El proyecto revenante no se trataba de preservar la vida. Se trataba de engañar a la muerte. Dario no se inmutó. Ya había deducido esa parte. Sí, lo he captado. No salió muy bien, ¿verdad? El hombre inclinó la cabeza. Un escalofrío recorrió su cuerpo de forma antinatural. No lo entiende. Detective. Funcionó. Yo soy la prueba. Entonces, ¿por qué diablos esas cosas están tratando de matarme? Espetó Dario. Los ojos del prototipo se oscurecieron. Porque están incompletas. Sus mentes quedaron destrozadas antes de que la transferencia pudiera estabilizarse. Pero yo fui el primero. El único éxito. La voz de Lucía cortó la tensión. Dario, no lo escuches. Encontré más datos. Quien quiera que haya sido antes. Sus patrones neuronales colapsaron hace años. Lo que estás viendo es solo una simulación de quién solía ser. Dario apretó los dientes. Un eco andante y parlante de un hombre muerto. Entonces, ¿por qué mantener este lugar en cuarentena? Presionó. ¿Por qué no borrarlo todo? La sonrisa del prototipo vaciló. Porque alguien quería terminar lo que se había empezado. Antes de que Dario pudiera responder, la puerta blindada finalmente cedió. Con un ensordecedor chirrido de metal, las criaturas irrumpieron en la habitación. Figuras retorcidas se vertieron en el espacio. Mitad máquina, mitad cadáver, sus ojos brillando con la misma luz antinatural. Dario disparó sin dudar. El primer disparo derribó uno al instante, pero los demás no se detuvieron. El prototipo observaba con calma, como si la escena que se desarrollaba frente a él no fuera más que una prueba. Debería correr. Detective,
reflexionó. A menos que prefiera unirse a ellos. Dario no necesitaba el consejo. Ya se estaba moviendo. La única salida era a través de la computadora central. Y eso significaba lidiar con el fantasma en la máquina. Se movió rápido. Las criaturas invadieron la cámara del servidor principal. Sus extremidades de metal resonando contra el suelo enrejado mientras avanzaban. Sin dudar, sin miedo. Eran solo cáscaras vacías. Marionetas impulsadas por algo mucho peor. Dario disparó 3 tiros. Cada uno perforando carne sintética y cables expuestos. Una criatura se sacudió violentamente antes de estrellarse contra el suelo. Sus extremidades temblando. Los otros ni siquiera disminuyeron la velocidad. Lucía ladró por el comunicador. Esquiva a la izquierda. Dario obedeció, y unos dedos afilados cortaron el aire donde había estado su cabeza un segundo antes. Dime que tienes una manera de cerrar este lugar. Estoy trabajando en ello, respondió ella. Su teclado resonó a través de las comunicaciones. El servidor tiene múltiples capas de seguridad. Quien quiera que lo construyó no quería que nadie lo desconectara fácilmente. Dario saltó sobre una consola. Aterrizó con fuerza y rodó para evitar el ataque de otra criatura. Disparó de nuevo, esta vez apuntando a la cibernética expuesta en la base de su cráneo. El tiro acertó. La criatura se congeló a medio paso. Luego colapsó como una marioneta con los hilos cortados. Dario siguió moviéndose. El prototipo seguía junto a la terminal central, observando. Piénselo. Detective, dijo. Si me borra, ¿realmente cree que esto terminará? Dario apretó los dientes, zigzagueando entre equipos destrozados mientras las criaturas lo perseguían. No me importan los finales, gruñó. Solo quiero que os vayáis a la mierda. El prototipo habló, casi decepcionado. Entonces veamos si sobrevive lo suficiente para intentarlo. Las luces parpadearon, y entonces la estación se defendió. El suelo debajo de Dario se tambaleó violentamente. Las sirenas sonaron mientras defensas automatizadas se activaban desde compartimentos ocultos en las paredes. Torretas se desplegaron con un silbido hidráulico, apuntándolo a él en lugar de a las criaturas. Lucía, gruñó Dario. Ahora sería un buen momento para anular esas armas. Lo sé. Cállate y no te mueras durante 30 segundos más. Dario se sumergió detrás de un rack de servidores, evitando por poco una ráfaga de fuego de plasma que ardía en el aire donde acababa de estar parado. Las criaturas ni siquiera se inmutaron. La estación no las estaba apuntando, solo a él. Y eso significaba que se estaba acercando a algo que no querían que tocara. Sus ojos se fijaron en el núcleo de la computadora central. Si podía alcanzarlo, podría forzar un apagado manual, una oportunidad, un movimiento, y era todo o nada. Dario rompió la cubierta y corrió directamente hacia el núcleo. Detrás de él, las criaturas se cerraron rápidamente, sus miembros retorcidos raspando el suelo enrejado, sus ojos brillantes fijos en él. Las torretas de la estación cobraron vida, siguiendo su movimiento, preparándose para derribarlo antes de que llegara al servidor central. Le quedaban segundos. La voz de Lucía le espetó al oído. Cuchillo. Suéltalo ahora. Dario no dudó. Se arrojó hacia adelante, golpeando el suelo con fuerza precisamente cuando las torretas abrieron fuego.
Pero en lugar de desgarrarlo a él, las explosiones de energía impactaron contra las criaturas que venían detrás. Se puso de costado, jadeando. «Supongo que has sido tú». «De nada», respondió Lucia. «Ahora muévete». Dario se levantó y corrió hacia la terminal central. El prototipo seguía allí. Los cables se enrollaban alrededor de su columna vertebral. Sus ojos huecos observaban como si todo aquello no fuera más que un experimento más. «¿De verdad cree?» reflexionó el prototipo, «¿que cerrar esto cambiará algo?» Dario levantó su arma. «Te cambiará». El prototipo se movió más rápido de lo que cualquier humano debería. En un borrón, se abalanzó, sus dedos blindados atrapando la muñeca de Dario antes de que pudiera apretar el gatillo. Eran fríos, anormalmente fuertes. Dario gruñó, forcejeando para liberarse. Clavó su rodilla en las costillas del prototipo, pero el impacto se sintió como si golpeara acero sólido. El prototipo apenas se inmutó. «Llega demasiado tarde». «Detective», su voz falló, parpadeando entre octavas. «Yo soy la estación ahora. ¿Y usted?» Las luces de emergencia se atenuaron. El aire zumbó, y entonces Dario lo sintió. Una presencia. No solo el prototipo, no solo las criaturas, algo más grande, más adentro. La estación en sí estaba viva de una manera que no debería estarlo. La voz de Lucía era tensa. «¡Dario!». Acabo de descifrar el último archivo. El proyecto Revenante no se trataba solo de transferir conciencia. Dario esquivó otro golpe del prototipo, esquivando por poco los dedos cibernéticos afilados que apuntaban a su garganta. Entonces, ¿qué diablos era? Lucía vaciló. No estaban tratando de almacenar gente, estaban tratando de fusionarlos. A Dario se le heló la sangre. ¿Fusionarlos? Y cada experimento fallido, cada mente incompleta, ya no son individuos, son una sola cosa, una única entidad. Y esa entidad quiere que se una a ellos. Las paredes se estremecieron. La estación susurró su nombre y el prototipo arremetió de nuevo. Dario reaccionó por instinto, torciéndose hacia un lado, esquivando por poco los ataques. Dedos afilados cortaron el aire donde había estado su garganta un segundo antes. Chispas surgieron de la computadora central cuando el ataque se hundió en la terminal junto a ellos. El prototipo no se detuvo. Se movía como algo inacabado, su cuerpo sacudido con movimientos antinaturales, como una marioneta luchando contra hilos invisibles. La estación susurraba a su alrededor. El aire estaba denso con algo, una presión casi física dentro del cráneo de Dario. «Te veo, te conozco, te quiero». La voz de Lucía cortó la estática. «Dario está intentando interactuar con tu implante neuronal. Si se sincroniza contigo, se acabó». Dario apretó los dientes, dejando ese pensamiento a un lado. «Eso no va a pasar». El prototipo se acercó a él de nuevo. Demasiado rápido, demasiado fuerte. Dario dejó que se acercara. Luego entró en su ataque, usando el impulso en su contra. Golpeó su hombro contra el prototipo, sujetó su pie tras el tobillo y proyectó todo su peso hacia adelante. El prototipo se tambaleó. No mucho, pero lo suficiente. Dario apoyó el cañón de su pistola en su sien y disparó.
El tiro se desgarró a través de huesos y circuitos sintéticos, enviando un rocío de fragmentos de metal al aire. El prototipo se sacudió violentamente, su cuerpo convulsionando mientras los datos corruptos sobrecargaban sus sistemas defectuosos. Por un momento, casi parecía humano otra vez. Entonces Dario no esperó a verlo morir. Se volvió hacia la computadora central, donde los cables todavía pulsaban, todavía alimentando algo en lo profundo de la estación. El núcleo. La verdadera mente detrás de todo esto. La voz de Lucía era aguda. He anulado las medidas de seguridad. Necesitas activar una purga manual. ¡Ahora! Dario escaneó la terminal. Sus ojos se fijaron en un único panel de control brillante. Purgar sistemas revenante. Un neutro susurro chirriante llenó el aire. No. Las paredes temblaron. Las luces parpadearon violentamente. Dario no dudó. Golpeó el panel con el puño. La computadora central gritó. La estación gritó. No era una alarma, ni un fallo del sistema. Era un sonido que se sentía vivo, como el último aliento de algo que había estado atrapado en la máquina durante demasiado tiempo. Dario se tambaleó hacia atrás, mientras la computadora central soltaba chispas y vapor sobrecalentado salía de los conductos defectuosos. Los cables se rompieron uno por uno, retrocediendo como tendones cortados. El prototipo se retorció violentamente en el suelo, su interfaz neuronal destrozada fallando, su boca moviéndose en silencio. La voz de Lucía se escuchó, aguda, a través de la estática. Dario, lo lograste. El sistema revenante se está desestabilizando. Luego se detuvo. Su silencio fue peor que un grito. Dario giró hacia la salida. Lucia. ¿Qué pasa? Una vibración baja y zumbante se arrastró por el suelo. Subió por sus botas y penetró en sus huesos. Y entonces algo habló. No era el prototipo. No era Lucía. Nada humano. No has terminado. Las paredes se deformaron. Las luces de emergencia se atenuaron, palpitando como el latido de un corazón agonizante. La mente de Dario daba vueltas. No había terminado. La voz de Lucía volvió. Urgente. Tensa. Dario. El sistema está tratando de reconstruirse. La purga no fue suficiente. Todavía hay algo dentro. Dario apretó los dientes. Dime cómo matarlo. Una pausa. Entonces, tienes que destruir la estación. Su estómago se apretó. Eso no es una opción. No hay otra opción. Espetó Lucia. Si no lo hace, esto encontrará otra forma de propagarse. Ya está intentando desviarse a través de relés externos. Apenas puedo contenerlo. Dario echó un vistazo al prototipo arruinado. Su expresión parpadeante y quebrada se congeló en algo que casi parecía paz. Entonces miró el núcleo. El pulso de inteligencia cruda y alienígena enredada con los fantasmas de los muertos. Si no terminaba con esto ahora, nunca terminaría. La voz de Lucía se redujo a un susurro. Cuchillo. Puedo sobrecargar el reactor, pero si lo hago, tienes menos de 4 minutos para salir. Dario respiró lentamente. Hazlo. Un zumbido profundo y triste rodó por la estación. Entonces comenzó la cuenta atrás. 4 minutos. Dario corrió. La estación se estremeció violentamente
cuando Lucía desencadenó la sobrecarga del reactor. Luces rojas de emergencia pulsaron, bañando todo en un brillo color sangre. El metal gimió mientras las explosiones repercutían en la infraestructura, enviando lluvias de chispas y escombros desde arriba. La voz de Lucía atravesó el caos. Necesitas moverte más rápido. Este lugar se está desmoronando. Darío no perdió el aliento respondiendo. Corrió por el corredor que se derrumbaba, esquivando vigas de soporte caídas y ráfagas de vapor sobrecalentado que salían de las tuberías rotas. 3 minutos. Los susurros todavía estaban ahí, más débiles, distorsionados, como voces gritando desde el fondo de un océano. Darío Cuchillo. Quédate. 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 Él apretó los dientes. Hoy no. La puerta del mamparo que tenía delante empezó a cerrarse. Lucía le gritó al oído. Te estás sellando dentro. ¡Muévete! Darío se lanzó hacia adelante. El mamparo se cerró de golpe justo detrás de sus talones. El sonido sordo del metal sellándose resonó como un ataúd. Darío no miró atrás. El aire ardía, cargado de ozono y el dulce olor metálico de los circuitos fundiéndose. Los susurros, ahora agónicos, se retorcían en el aire como cintas magnetizadas al rojo vivo. 2 minutos. Izquierda. Chilló Lucía. El hangar de emergencia está al final de este pasillo. Darío torció el cuerpo, esquivando una cortina de fuego eléctrico que caía del techo. El suelo se combó bajo sus pies. Una losa de metal cedió y estuvo a punto de caer a un abismo de cables ardiendo y sombras retorciéndose. Se impulsó hacia adelante, los músculos de sus piernas ardiendo. 1 minuto. 30 segundos. Una explosión lejana sacudió la estructura. Una onda de choque que lo lanzó contra la pared. Se levantó tambaleándose, con la boca llena de sangre y la visión nublada. Al fondo del pasillo, la escotilla del hangar brillaba. Un óvalo de luz blanca en medio del infierno rojo. Ya casi. Cuchillo. La voz de Lucía se cortaba. La interferencia era casi total. El reactor está al borde del colapso. Darío corrió. Ya no sentía las piernas. Solo la urgencia animal de escapar. De no convertirse en otro fantasma en esa máquina condenada. Algo se movió en su periferia. No una criatura, sino la propia estación. Un brazo hecho de cables y vigas retorcidas surgió de la pared. Intentando atraparlo, disparó instintivamente, destrozando el conjunto de cables que lo animaba. La estación gimió. Un sonido de dolor profundo y mecánico. 45 segundos. Llegó a la escotilla. El panel de control estaba fundido. Maldiciendo. Apuntó las bisagras y vació el cargador. El metal saltó en pedazos y la puerta se abrió hacia afuera con un chirrido estridente. Dentro, su nave, el Axioma, parecía un milagro, intacta, esperándolo. 30 segundos. Lucía. Estoy dentro, gritó, corriendo hacia la cabina. No hubo respuesta, solo un silencio estático y pesado. Se desplomó en el asiento del piloto, sus manos volando sobre los controles. Los motores del Axioma rugieron con una potencia que estremeció el pequeño hangar. 15 segundos. La escotilla del hangar comenzó a abrirse con una lentitud agonizante.
revelando el vacío negro salpicado de estrellas. Detrás, toda la estación puesto Epsilon estaba alumbrada por destellos cegadores que salían de sus entrañas, como un corazón a punto de estallar. 10 segundos. Lucia, murmuró, una última esperanza en su voz. Una voz distorsionada, lejana. Logró colarse por el comunicador. Fue un placer. Cuchillo, ahora, vete de aquí. 5 segundos. Los propulsores del Axioma se encendieron a plena potencia. La nave se lanzó hacia la negrura como un proyectil. 0. Dario no lo vio. Lo sintió. Una expansión silenciosa de luz blanca que lo cegó incluso a través de los filtros de la cabina. Luego, una onda de choque que golpeó el casco del Axioma y lo hizo girar violentamente, arrojándolo como una cáscara de nuez en el vacío. Cuando recuperó el control, se volvió. Donde una vez estuvo la estación puesto Epsilon, ahora solo había una nube de escombros incandescentes, expandiéndose lentamente en un silencio eterno. No quedaba nada, ni prototipos, ni susurros, ni fantasmas. Se dejó caer contra el asiento, la adrenalina abandonando su cuerpo y dejando un vacío profundo. Respiró hondo, el aire limpio de su nave llenando sus pulmones. En la pantalla de comunicaciones, un indicador parpadeó. Un único paquete de datos, transmitido justo antes de la explosión. De Lucía. Lo abrió. No había mensaje, solo las coordenadas de otro lugar. Otro nombre tachado de un mapa estelar. Y 2 palabras. Siguiente verdad. Dario esbozó una sonrisa cansada, teñida de amargura y determinación. Ajustó el rumbo, alejándose de los restos de la estación. El silencio del espacio era ahora total, pero Dario sabía que era solo un respiro. Había desenterrado un secreto, pero ese secreto era solo la primera capa de una mentira mucho más grande. Y él era muy bueno desenterrando cosas. El Axioma se perdió en la inmensidad, rumbo a la siguiente sombra, a la siguiente verdad que alguien quería mantener enterrada,